¿Y cómo lo viviste vos eso? Porque venir muchos años en la misma trayectoria, de pronto cambiar algo distinto, es muy difícil. Mucho terror. O sea, ahora es una historia que puedo contar y suena linda, pero en el momento estaba cagado en las patas. O sea, estaba realmente con mucho miedo. Mi principal miedo era que iba a estar echando por la borda lo que había hecho durante mis primeros 30 años de vida, con una dedicación y con mucho esfuerzo, con mucho placer, con logros y con cosas, y de repente iba a dedicar, cualquier otra cosa que hiciera, no iba a aprovechar todo eso que aprendí, todas esas conexiones que hice, esa pequeña reputación que estaba empezando a desarrollar, no iba a aprovechar nada de eso, creía yo, en mis siguientes cosas que hiciera, si iba a pegar un salto al costado para el lado que fuera, ¿no? Entonces, ahí me conseguí una psicóloga argentina, entonces empecé a hacer terapia para ayudar a tratar de elaborar todo esto y finalmente decidí pegar el salto al costado sin haber resuelto los miedos, pero por ahí un poquito mejor parado para hacer frente a esos miedos o los desafíos que podían venir. Y la verdad es que en el primer año, año y pico de mi siguiente laburo en algo que nada que ver, no la pasé muy bien. ¿Por qué? Porque aterricé en un lugar inhóspito, en un lugar que tenía otros códigos, en los cuales yo que no los manejaba, entonces cometí muchos errores. Mis jefes, de repente tenía jefes, así como una relación jerárquica. eh, Se enojaban porque yo metía la pata y ahora en retrospectiva sé que metía la pata fiero, pero era simplemente no por mala intención, sino por ignorancia y por falta de experiencia en eso. Aprendí a los golpes y después me fui. Ahí trabajaba en una consultora global de estrategia de negocios, en BCG, en el Boston Consulting Group. Y estuve 13 años ahí. O sea, hice toda mi carrera de saco y corbata la hice ahí. Pero el primer año no la pasé bien porque realmente fue una curva de aprendizaje quizás demasiado empinada, porque había demasiadas cosas para aprender, no solo en el contenido, sino en la forma de relacionarse, de gestionar las cosas, un montón de cosas. ¿Se te ocurre un Eh, ejemplo de esto de pero distintos códigos? Como de formas sí, distintas de sí. resolver. Sí, hay muchos ejemplos. Uno, por ejemplo, me acuerdo de este jefe que tenía, a quien yo no quería mucho. Pero un día me dijo, che, fíjate, estamos haciendo un trabajo para una empresa, o sea, como consultores habíamos armado un equipo y nuestro cliente era una empresa global farmacéutica. Y estamos viendo cómo funcionaban las fábricas de los distintos remedios que hacía esta empresa en el mundo. Tenía, no sé, 20 o 30 fábricas en todo el mundo y muy complejo todo eso. Y había que ver cómo optimizar toda esa red. Y un día mi jefe me dijo, che, hacete este análisis para ver hasta me acuerdo el título del análisis. Quería saber la economía de escala en la creación del activo químico de no sé qué sustancia para no sé qué remedio. Entonces, una cosa técnica del mundo de los negocios, entender si había economías de escala o no en cierta cosa. Y yo tomé nota mental, lo anoté en mi cuadernito y dije, bueno, lo voy a hacer. Y probé a hacer un par de cosas y vi que los datos no me funcionaban para esto, no sé qué. Y ni siquiera le dije a él, seguía haciendo las otras 18 cosas que él me había pedido hacer y jamás le dije esto, que había abortado ese análisis. Y un día antes de que tuviéramos que hacer la presentación al cliente de los resultados de lo que habíamos hecho, me dice, ¿y Jerry, qué te dio la economía de escala de esto? Y yo hasta me había olvidado de eso. Y cuando le dije que no lo hice, literalmente me cagó a puteadas gritando en la oficina donde estábamos delante de todo el mundo. Porque como no le había dicho yo a él, yo cometí el error de no haberle dicho a mi jefe que no iba a hacer eso porque la razón que fuera, no teníamos los datos o no funcionaba. En cuyo caso, después yo aprendí que eso, si uno le pasa eso, tenés que decirle enseguida a tu jefe para que él te diga, ok, no lo hagas, o probá tal otra cosa, o mira, con mi experiencia quizás no te diste cuenta que podés hacerlo de esta otra manera. Y yo cometí el error ese, simplemente de ingenuo que era, porque cuando estaba haciendo el doctorado la cosa era más o menos así con mi otro jefe. En el mundo científico eran otras reglas. Y bueno, ese día y esa semana después de eso le pasé bastante mal. Y no dormí bien y me estresé, me angustié, toda la historia. Pero bueno, aprendí un montón Mm, en ese pasito. claro. Sí, también fue un cambio como muy radical en esto, en la forma de resolver las cosas, ¿no? Quiero saber si se te ocurre algún otro desafío del paso de trabajar vos solo resolviendo problemas a trabajar en consultoría de negocios con personas.
Sí, millones. O sea, entender, meterme en el mundo, lo que te decía antes, de que el factor humano sea parte del problema a resolver y de la forma de resolverlo, le agrega una complejidad y una hermosura a vivir que me encanta. O sea, Ujú. realmente la física me expuso a problemas complejos, difíciles, pero esto es más complejo todavía. Digamos. Los seres humanos tenemos un nivel de complejidad y somos poco predecibles y todo ese tipo de cosas que lo hace hiper interesante, por lo menos a mí me interesa muchísimo. Y aprendí muchísimo, aprendí mucho, cosas conscientes y cosas inconscientes. Hay cosas que me ayudaron a poder, por ejemplo, comunicar una idea. Lo que después devino en el mundo TED, lo Ujú. empecé a aprender no tanto en la ciencia, aunque algunas charlas tuve que dar, sino en el mundo de los negocios, donde gran parte de lo que tenés que hacer es persuadir a la gente sobre las ideas que vos tenés. Y eso después, bueno, obviamente con TED lo fui perfeccionando más todavía, pero en el mundo de los negocios es clave. Una de las cosas que se dice de un buen líder, que un buen líder si no puede comunicar bien, es muy difícil de que sea un buen líder, ¿no? Sí. Y yendo un poco más en velocidad, después de esos 13 años decidiste tomarte un año sabático. ¿Qué querías lograr tomándote ese año para vos? Mm. Eh, Primero estaba, cuando trabajé en BCG, trabajé muchísimas, o sea, 16 horas por día de lunes a domingo durante 13 años. Poco más, poco menos, pero Ujú. a ese nivel. Y ya habían nacido Juli, después nació Lele, y los chicos eran chiquitos y yo me la pasaba en un avión viajando a distintos lugares del mundo. Me acuerdo una vez que volví de uno de esos viajes y Marce me dijo que la maestra de Lele del jardín de sala de 5 le había contado que Lele dijo algo así como mi papi vive en Chile. Y eso fue para mí como una daga en el corazón que me dijo, hay algo que estoy haciendo muy, muy mal en la vida. Fue, es simbólico, porque no fue eso solo, pero eso fue una gotita que colmó el vaso de darme cuenta de que quizás no era el estilo de vida que quería llevar hacia adelante, especialmente en mi rol de padre, pero también de esposo y de amigo y de hijo, de hermano, etc. ¿no? Eh, entonces ahí me empecé a replantear eso. Y una de las cosas que me di cuenta a lo largo de la vida es que a veces es muy difícil pensar en hacer algo nuevo cuando estás tan metido en lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Entonces hay algo de generar un pequeño vacío para que surja el deseo. O sea, para poder entender qué es lo que realmente querés hacer de tu vida. Es muy difícil de pensar eso y de sentir eso cuando estás tan sumergido en la trinchera del día a día de algo tan intenso como el laburo que yo estaba haciendo. Entonces ahí me surgió la idea de tomar un sabático y BCG es un lugar tan espectacular que me dejaron durante 10 meses, trabajé al 20%. Obviamente gané también el 20% de la plata, pero está todo bien. Y es una locura que me hayan dejado hacer eso. Después volví y seguí trabajando un par de años más en BCG Ujú. antes de finalmente dejarlo. Pero durante ese sabático me propuse tener tiempo libre estructural. A Porque lo que me ver. pasó es cuando estaba por empezar el sabático ya me había hecho la lista de las 25.000 cosas que tenía ganas de hacer y me di cuenta que estaba pifiándole mal, que justamente la oportunidad del sabático no era para seguir haciendo un montón de cosas, sino ver cómo bajar 18 cambios y mirarme desde otro lado. Entonces tenía literalmente tiempo libre estructural y me acuerdo que lo llevaba a Julia a sus clases de magia o a Lele a natación o a lo que fuera en cada uno de los casos. Los acompañaba, estaba con ellos, pero mientras los esperaba me llevaba libros para leer. O me quedaba tomando un café con amigos o ese tipo de cosas. Cosa que es un lujo, fue un lujo hacerlo y eso me ayudó a finalmente tomar la decisión 2 años después de dejar ese estilo de vida que fue espectacular, que me enseñó un montón, que disfruté muchísimo, pero que ya estaba, que ya era hora de hacer otra cosa y ya hace 13 años dejé ese trabajo y no lo extraño nada, nada. O sea, Mm. estuvo buenísimo, no me arrepiento de haberlo hecho, pero estoy feliz de estar haciendo ahora cosas muy distintas. ¿Cómo viviste como el shock de venir trabajando 16 horas por día a decir, me tomo tiempo libre? No, ese estuvo genial, lo disfruté muchísimo. Hice deporte también, hice un curso de comedia de stand-up, cosas totalmente no relacionadas con lo que venía haciendo y como pendientes que tenía en la vida o ideas que me surgieron en el momento y me encantó, lo disfruté un montón. Y creo que fue la semilla para hacer muchas de las cosas que hice después, así Bien. que estuvo espectacular. ¿Qué tal salió el stand-up? Bastante mal.
O sea, disfruté el curso, aprendí un montón, conocí gente interesante, pero bueno, hice 10 funciones en teatros ahí en la calle Corrientes, que nunca entendí porque le dicen calles y es avenida. ¿Viste? Dicen Ujú. calle Corrientes cuando se refieren al circuito teatral. Sí. Ah, los teatros de la calle Corrientes. Pero ¿dónde? No, estoy en la avenida Corrientes. Bueno, no importa. Más allá de esa disquisición lingüística, hice, creo que 10 funciones fueron más o menos en distintos teatros en el circuito de la calle Corrientes. Y en la mitad de las funciones me fue más o menos bien y la gente se reía. Y cuando vos haces chistes y la gente se ríe es una sensación muy, muy especial. Eh, Te sentís como el rey del universo. Pero en las otras funciones la gente no se reía y ahí te sentís lo peor que hay. Porque la gente va a reírse, pagó un ticket, una entrada, para que los hicieras reír y estás fracasando. Esa gente tenía la expectativa de cada 2, 3 minutos reírse fuerte y pasaron 5 minutos, no se rieron ni una vez y vos decís, tierra, tragame, me quiero ir de acá y te sentís lo peor que hay. Entonces en el stand-up está muy en juego, si no lo puedes manejar bien, tu autoestima. Porque no es como una obra de teatro donde hay un dramaturgo que escribió una obra y un director que te dirige y un escenario y vestuario y escenografía y todo eso y otros actores. En el stand-up estás solo y sos vos y el que habla sos vos. Por más que lo que digas no tenga que ser verdad, 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 tiene que ser verosímil y hablas en primera persona. Y si fracasás no tenés a quién echarle la culpa. Ujú. Sos solo vos el que estás ahí y bueno, en ese caso no me sentía muy bien y me costó sostenerlo. Entonces dejé de hacer eso, pero aprendí un montón en el camino y lo que me di cuenta, después me dediqué mucho a comunicar, a dar charlas, a hacer radio, a hacer un podcast, a ayudar a gente a preparar sus charlas, que fue mucho lo que hice en los últimos 13 años. Y me di cuenta de varias cosas. Primero, la importancia del humor, donde por humor digo reírnos de nosotros mismos, ¿no? Reírse del que está hablando, no reírse de otros, sino reírse de uno, que eso suele ser, de hecho, la manera más efectiva de hacer humor también, pero más sana inclusive. Y lo otro que me di cuenta es que el humor tiene mucho que ver con las expectativas. Si vos vas a un show de stand-up, como decía, la expectativa es que la gente se ría cada 2, 3 minutos y si no lo lográs estás fracasando. En cambio, en otras situaciones de la vida, como por ejemplo dando una charla en una empresa o no sé, en una universidad donde fuera, donde la gente no va a reírse, va a otra cosa, si de repente en 45 minutos tiraste 3 chistes y funcionaron, sos el gracioso. Entonces, de repente yo, que había fracasado tratando de hacer reír a la gente en teatros, era el orador que le ponía onda y que la gente se divertía y que la gente decía, está bueno, es re divertido, es gracioso. Y yo no me consideraba gracioso porque me comparaba con mi fracaso anterior. Pero todo depende de la expectativa y de lo que la gente espera y lo que vos esperás de vos mismo.